aprovechando la feria de climatización, pues vamos a, pues es la semana de la eficiencia energética, todo el mundo está hablando de la eficiencia energética y hemos visto pues bastante oportuno el para la gente que vaya o la gente principalmente que no pueda ir a esta feria de climatización que hay en Madrid, en IFEMA, que desde aquí pues invitamos a que podáis asistir y los que quieran pues podéis mandarnos un email y ahora veremos dónde para que podáis asistir los que queráis, podéis tener una invitación. Y bueno, brevemente, esta semana hoy vamos a ver una serie de seminarios y dos ponencias por parte de Isover y por parte de Ciber. En este caso, por Isover será Diana Moller, que nos explicará el título Eficiencia energética, contribución de la red de conductos. Posteriormente, desde Ciber, Santiago Pascual comentará una ponencia bastante interesante también que se llama CTHS3, RIC 2007, calidad de aire interior y eficiencia energética. Son dos puntos relacionados claramente con lo que es la eficiencia energética. Posteriormente, nosotros desde CIPE pasaremos a hacer un ejemplo práctico con lo que se ha estado hablando durante esta ponencia, estas dos ponencias, y ver cómo se puede aplicar toda esa eficiencia energética desde el punto de vista de Isover y desde el punto de vista de Ciber con las herramientas de CIPE. ¿Vale? Esto es lo que hay hoy, pero después mañana, pasado y el otro, pues tendremos a la misma hora, el 27 tendremos de Numelco, Sluter, Puma, el 28 tendremos Edoval, Ursa y Uponor, y después el 1 de marzo tendremos a Nauf, Nafisulation y Juncker y Buderus del grupo Bosch. ¿Vale? Pues yo creo que sin más, simplemente se me olvidaba, si queréis apuntaros, la forma de poder apuntaros al resto, habéis recibido un email, pero si queréis que alguien se pueda apuntar, no tenéis más que entrar en cipe.es o cipe.com, en calendario de encuentros, y dentro del calendario de encuentros pues podréis encontrar los distintos seminarios y los distintos eventos que tenemos durante estos días. En el caso de querer apuntarse también al seminario de la semana que viene, de mañana, pues no habría más que pulsar y en el formulario web se podría registrar aquí, o si queremos más información, perfectamente podemos entrar a lo que hemos entrado aquí y registrarse, que es lo que hemos comentado anteriormente. Bien, pues sin más, si me permitís, aquí habría pues para poder apuntarse, o sea, simplemente era lo que quería comentaros. Y sin más, si os parece, pasamos la palabra a Diana Moller para que nos vaya, preparando la ponencia y paso la palabra a Diana. Soy Diana Moller, trabajo en Sangre del año 1900. Tenemos productos de aislamiento, también de conductos metálicos y productos conductos de enlarzantes. También hay otros productos, que es la línea Ultimate, que es de protección pasiva, y todo el tema de conductos y también todos los productos flexibles. Ha desatado CE la gama de climatización en Europa. Igual nos encontrábamos otro producto paralelo con otro diferente en Francia. Lo que hemos hecho es que todos los productos, si desde España se prescribe todo, ese clima verneto será o en Polonia. Entonces, eso está a las que hemos tenido para llegar a esta rumbo europea, pues que toda la gama Climaver, pues son los conductos autobús, Climaver Neto, pues toda esta gama de productos.
de aislamiento de conductos, ahora se llaman clean cover, que es el antiguo IBR aluminio, o también tenemos todo de aislamiento por el interior, que era el intraver neto, se llamará clean line, sucesivamente. La clasificación europea de marcado euroclases, formato del producto, es rollo o es producto, y también de otras prestaciones térmicas a lo largo de la presentación, porque es muy útil para toda la edad climática. A ver, los conductos autoportantes, clean cover, el exterior en conductos metálicos, clean interior de metálicos, productos de protección. Entrando ya en el consumo energético debido a la que representa más de energía consumida. Y según las zonas, representa un 61% energético en calefacción para el stock en climatización. Eso quiere decir 5% de la energía en calefacción y en climatizar. Tenemos que ver que esos espacios tuviesen un buen aislamiento térmico. También un buen esa eficiencia. El aislar térmicamente o el que sea eficiente no debe ser debida. Entonces también podemos toda esa línea conseguir los ruidos que transmiten a través de la red de, ¿vale? Es interesante tratar toda la parte de eficiencia energética, pero también muchas veces tenemos instalaciones que molestan porque ese ruido de fondo constantemente, que cuando lo apagamos la situación porque ya se apagan, pues y ya se cierra. Y tú lo agradeces porque reducen el ruido de fondo, el nivel de fondo, y eso es vida. Calidad de vida es eficiencia energética, es protección al fuego, todo un conjunto implementa el tema de energética. Cuando hablamos de aislamiento y climatización, es el aislamiento de esas paredes y también no de esas paredes. Hablando del aislamiento térmico, el RI que nos marca unos mínimos, actividad térmica de referencia de 0,5. ¿Vale? Aplicando esa fórmula, tendríamos que en el caso de los productos, conductividad térmica es 0,032. Esa conductividad térmica nuestra, tendríamos que les da gama primavera a los más éxitos de eficiencia, que son los requisitos que nos vienen marcando la Comunidad Económica Europea de ahorro energético para contribuir a la protección del medio ambiente. Sober ha desarrollado, que es el clip
térmica y en el mercado con mayores prestaciones térmicas, el mínimo por la respecto al resto de la mineral. En el caso de su conductividad térmica de 0,3 al espesor de 40 milímetros, superior a más alta del mercado. Entonces, esta es aproximadamente por transferencia de calor a través de la red de conducción. Eficiencia energética, acústica y máxima. Un cuadro con paranas de vidrio para de aire para de distribución primavera y el visor de los diferentes secciones, el RIT y el térmica 0,034, conductividades térmicas, conductividad térmica de 0,032. Flujo total de calor en función de esta conductividad térmica y esta más conseguimos que vaya reduciéndose. Las vías energéticas, el RIT marca tu poder de vías energéticas, 4.879 kilovatios hora, con el primavera llegamos a energéticas en 3.043 kilovatios a un 30% respecto a lo que marca el RIT con el conducto del primavera. De arriba pues era la duración del conducto, un conducto de 60%, una de 30 metros con la velocidad del aire, la temperatura de entrada 16 grados, la del ambiente 25 grados, entonces se supone que la superficie exterior, pues la barrera es una superficie plateada con un coeficiente de emisión de 0,3 y cuentan todos los mecanismos de transferencia de calor. Conduce ese cuadro, resume en un año. El aislamiento térmico, los espesores de las paredes y de esa conductividad térmica. De la estanquidad, que es relacionado con la eficiencia en los tipos de estanquidad para la red de conducto. La mínima que existe coeficientes de fuga de 0,00 con límites de presión estática entre 1000 y 6 pascales. En su apartado 2, pues, dice que la helio representa que el 5%, dependiendo en función de los casos. Toda la gama Climaver, la clase de estanquidad, está por debajo de la mínima que marca la normativa de la mínima es la D, pues la gama Climaver se encuentra por debajo. Quiere decir que la estanquidad de los conductos Climaver es total, no tenemos pérdidas energéticas. ¿Vale? Aquí tenéis un cuadro, la clase de estanquidad D está certificada en un laboratorio independiente a la fábrica de Isover, y aquí tenéis la gráfica donde marca
la clase D, que sería esta línea azul, es la estanqueidad que dan los conductos de chapa. La C es la estanqueidad que dan los productos de lana mineral. Y la D, o por debajo de la D, es toda la gama Climaver, estaría aquí por debajo de esta línea. O sea que con los conductos Climaver conseguimos la máxima estanqueidad del mercado. Tratando ahora ya, entramos en el tema, hemos tratado los temas de confort energético y también asociado a todos estos temas va el tema de acústica. Los conductos, la red de conductos no tiene que ser una canalización del ruido. Entonces tenemos que tener precaución cuando diseñamos nuestras redes de instalación en hacer un diseño correcto de toda la red de conductos. Pues en las instalaciones de climatización, el ruido y las vibraciones producidas por las instalaciones y las turbulencias causadas por el flujo de aire que circula a través de la red de distribución de aire puede generar ruidos que se transmitan a los espacios habitables. Si la superficie del conducto está constituida por productos cuya coeficiente de absorción acústica es bajito, ya sea por ejemplo los conductos de chapa, entonces estas turbulencias pueden provocar que las paredes de conducto entren en vibración transmitiendo el ruido al resto del conducto. La gama Climaver ofrece la máxima absorción del mercado. El Climaver neto tiene un coeficiente de absorción de 0,85. Y el Climaver Apta, que es el de altas prestaciones térmicas y acústicas, llegamos a un coeficiente de absorción 0,90. Muy importante, el Climaver Apta, ese coeficiente de absorción se da en las bajas frecuencias, como vemos aquí. La mejora de absorción acústica en frecuencias es importantísima respecto a al resto de conductos de ventilación. Aquí tenemos coeficiente de absorción acústica de diferentes productos. Un conducto metálico, la absorción acústica es prácticamente nula. El Climaver Plus R es el que está revestido por dentro con aluminio. El aluminio se comporta como una pequeña membrana y tiene una pequeña absorción en estas frecuencias bajas, 0,20, 0,20, 0,20. El Climaver neto con el acabado tejido neto es totalmente permeable al sonido y la lana mineral, que sirve también de aislamiento acústico, de aislamiento térmico de la red de distribución de aire, también se utiliza en este caso como un elemento de atenuación acústica. El Climaver Apta, como que tiene mayor espesor, fijaros aquí en frecuencias de 125 Hz, como de 0,35 pasamos a 0,40. ¿Vale? Eso es importante pues en las embocaduras de las máquinas. El Climaver Apta está muy bien cuando hacemos la maquinaria encubierta. Pues ese primer tramo, en vez de hacer chapa por el exterior aislada, Climaver Apta se utiliza el espesor del aislamiento, por la estanqueidad y por la absorción acústica. Es un producto muy adecuado en las embocaduras de máquina, llegando incluso a no precisar de los silenciosos que ponemos en las embocaduras de la máquina. Pues el propio Climaver Apta lo que hace es atenuar ese ruido. Isover ha desarrollado un software de movilización acústica en la red de conductos de climatización. Entonces podemos valorar todo esto. Simplemente acceder a nuestra página y tenéis el Clinical Acústica en documentación descargas. Lo voy a comentar muy rápidamente. Es en la web, se entra, tenemos que rellenar todos estos datos. Aquí el nombre, teléfono, incluso observaciones, hay que rellenarlo todo. Aquí se puede seleccionar el tipo de la red de distribución de aire que tenemos, si es de Climaver Apta o conducto metálico, y entonces se trata de ir arrastrando las figuras a la pantalla. Simplemente se arrastran así y se colocan aquí.
Entonces, hasta la figura nos va a pedir, si tenemos el ventilador. Aquí nos pide el adaptador a diferentes frecuencias, 5 Hz, 250 Hz. Ponemos pues los 80 decibelios que puede generar, aquí los 79. Vamos rellenando estos datos. Perdonad, me ha ido una aquí. Rellenamos los datos y luego seguimos arrastrando las diferentes figuras, los tramos rectos, los codos, las bifurcaciones, las derivaciones, los ensanches, ¿vale? Y en los diferentes tramos nos van pidiendo el ancho, el alto y la longitud del tramo. Esas son todas las figuras que podemos ir entrando y ya simplemente el primer difusor que tenemos en la red de conductos ya tendríamos que calcular el resto de la instalación, porque si conseguimos atenuar en la primera rejilla de impulsión, pues ya hemos resuelto el problema en el resto de rejillas. Se da a cargar y entonces te sale por los diferentes tramos la atenuación acústica en las diferentes frecuencias. Vamos a generar un informe y nos genera el informe. ¿Vale? Después de temas laterales situados en el interior de los suelos, también es siempre en la protección pasiva. Siempre te hablan de un M1 y el código técnico exige la clasificación de Euroclase BS3 de 0. Es un tema importante, esta clasificación es Euroclase, porque ya le llamas y de humos. La causa de mortandad no es el incendio en sí, sino intoxicación de productos que producen humos tóxicos o la caída de gotas. Los conductos metálicos, dependiendo del aislamiento que colocamos, pues esa clasificación va variando. Siempre que el aislamiento sea en lanas minerales, con revestimientos de aluminio, no vamos a tener una Euroclase A2, si queremos. Cuando colocamos ya conductos plásticos o flexibles, esos ya el comportamiento al fuego cambia, pues genera humo, caídas de gotas, el poder calorífico, la carga al fuego es diferente, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el aislamiento térmico de esos conductos metálicos, tenemos que tener en cuenta también el comportamiento frente al fuego. Como veis, no se puede solamente tratar el tema de aislamiento térmico. Hay que tener en cuenta todas las demás consecuencias. Consecuencia acústica, consecuencias de protección pasiva al fuego. ¿Vale? Entonces el código técnico de la edificación nos facilita estas Euroclases en los conductos, donde la primera sigla, la letra A, B, C, D, nos indica la carga al fuego del producto. La segunda, la producción de humos, el S3, que genera humos densos. Y de las clasificaciones de si ese producto se derrite, genera gotas o no. ¿Vale? Frente al fuego, todos los productos de la gama Climaver pues están en la clasificación DS1 de 0, o los que son la gama A2 es A2S1 de 0. Smoke 1 es que no produce humos y de 0 es que no se derriten. Y AB es que el aporte calorífico, el aporte de carga al fuego, la energía es bajísima. ¿Vale? Los conductos plásticos o los conductos flexibles, la carga al fuego que aportan es alta, aparte de generar humos y entrar en gotas grandes. Y por último, el tema de limpieza de conductos. El revestimiento de los conductos interior tiene que resistir la acción agresiva de los productos de desinfección y la superficie interior tiene que tener resistencia mecánica que soporte los esfuerzos sometidos durante las operaciones de limpieza. Es una normativa de obligada cumplimiento. Entonces, desde Isover
bueno, el origen de la suciedad de los conductos puede estar en el proceso de montaje o también en el mantenimiento, un mantenimiento inadecuado, de poca filtración de los filtros o problemas como estos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros recogemos quejas del Indoor Air Quality, las problemáticas a veces se reducen a un tema de un mantenimiento inadecuado del sistema, falta de filtrado o mantenimiento de ese filtrado. Un 54% es una ventilación insuficiente. Poco porcentaje es una mala distribución de aire, que eso es un diseño inadecuado de la red de conductos, o un 12% contaminación interior de los conductos. Los sistemas de limpieza se pueden hacer en los conductos Climaver con aire a presión o por cepillado. Para los conductos red o los de tejido neto. Conductos de chapa y se quieren limpiar siempre que estén la chapa vista por el interior o revestidos por el interior con el clean liner o lo que antiguamente se llamaba intraverneto. Los que están revestidos interiormente con conductos de chapa con espumas no son limpiables por cepillado, pues el cepillado va deteriorando el acabado interior. Todos los conductos Climaver Plus, el A2, el Neto, el Climaver Apta son limpiables por cepillado. El sistema Climaver Metal, que son unos perfiles que se incorporan en los ángulos, protegen las juntas interiores. Los conductos plásticos no son limpiables y los conductos flexibles tampoco. Entonces, antiguamente teníamos un revestimiento interior que era un velo y se dejó de poner en el mercado porque cuando el velo sufre la agresión de las púas de estos cepillos, se va y entonces hay que lacarlo interior. Eso quiere decir que va contra la acústica que conseguimos cuando tenemos este acabado exterior totalmente permeable al suelo. El tejido neto permite esta agresión, esta limpieza de conductos continuos. O sea, supera los 20 ciclos que nos pide la norma y mucho más. ¿Vale? Comentaros un último programa que hay en la red, dos programas más. El Clinical Dimension, que es un software de dimensión al conocido tipo de conducto. Y luego lo que se hace es entrar el caudal en los cúbicos hora, en cúbicos segundo. Después pulsamos el intro, entonces aparecen ahí el valor que nosotros colocamos. Parte de una velocidad de U, ¿vale? Esta es el dato de partida, pero podemos también modificar lo que queramos. Entonces nos da la reducción en pérdida de carga. Una vez ya entramos en la longitud del conducto y ya nos da la sección del conducto. Sección rectangular
Y siempre podemos modificar el lado A o el lado B y acoplarlo a los requisitos de la instalación. Solo tenemos que introducirlo en uno de ellos y automáticamente nos da el otro de la otra cara. ¿Vale? Es eso para calcular las secciones. Y un tercer programa es el Isovertech-Cal, que es para los cálculos de aislamiento térmico en instalaciones industriales. Se puede calcular el flujo de calor, la temperatura superficial, el espesor requerido de aislamiento en función del flujo, calor, la temperatura superficial, el aislamiento mínimo para evitar la condensación superficial, cálculo del tiempo de cobo en una tubería, cálculos de cobo, ¿vale? Y esto es la ficha al final de presentación del cálculo. Y pues muchas gracias por vuestra atención y agradecer otra vez a CIPE el que hayamos podido hacer esta pequeña jornada. Muy bien. ¿Vuelvo la conexión? Sí. Pues muchas gracias, Diana. Pasamos la conexión, ¿vale?, a la parte de CIPE. De nada, a vosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar la conexión directamente con Santiago Pascual. Pedimos disculpas porque al principio de la presentación ha habido problemas en la conexión que hemos intentado solventar y al final parece que sí que se han podido solucionar y la última parte se ha visto bastante mejor. Bueno, Diana, pues te agradecemos que nos hayas comentado esta interesante presentación y pasamos a Santiago directamente. A ver, un segundito. Santiago. Sí, Benjamín, buenos días. Todo tuyo. Sí, perdona. Ahora tenemos que ver tu pantalla. Tienes que darle a compartir pantalla. Bien. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto y se escucha perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín. Ante todo, pues agradecer a CIPE la oportunidad de poder hacer la presentación. Realmente es una plataforma muy interesante para transmitir conocimiento y es una iniciativa muy interesante. Luego, por otro lado, pues agradecer a los que se hayan conectado, pues bueno, pues espero que sea de vuestro interés. Bien, la idea es la siguiente. Nosotros, bueno, por un pequeño problema que tenemos, no podemos alargar la presentación y si hay alguna cuestión, alguna duda, alguna solicitud de información técnica, por favor, enviarla a CIPE Ingenieros y ellos nos gestionarán a través de ellos vuestras consultas y las contestaremos personalmente nosotros por lo que necesitéis. Bien, el tema de ventilación es un tema muy extenso, da mucho de sí, realmente cada proyecto es un traje a medida, hay mucho tipo de edificaciones, hay muchas posibilidades, aunque nos quejamos mucho a nivel de código técnico de unas limitaciones y unas exigencias tanto a nivel de diseño como dimensionado, realmente, pues bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos muchísima información, pero realmente el trabajo será el de sintetizar en estos 30 minutos, hacer un poco el trabajo de síntesis para que podáis entender qué tipo de soluciones podemos aportar. Bien, la idea, pues, dos transparencias muy rápidas a nivel de ciber. A nivel de ciber, pues bueno, lo que intentamos es ofrecer una garantía y certificación sobre el sistema completo. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues gracias a intentar colaborar en la fase de diseño y dimensionado, ya sea a través del software de CIPE o de una ayuda directa nuestra, lo que se considere, seguimiento en la fase de ejecución en la obra y una garantía en funcionamiento del sistema. Gracias a estos 3 puntos podemos garantizar un poco el correcto funcionamiento del sistema. Perdón. A nivel de ciber sí que estamos intentando, como somos una empresa española, pero tenemos colaboraciones con empresas a nivel internacional, intentar desarrollar el concepto de conocimiento de cuáles son las instalaciones que se adaptan mejor en cada clima o cada región. Pues estamos trabajando bastante el concepto de desarrollo, monitorización de viviendas, captación de resultados. En ese sentido ya disponemos de varios showrooms o zonas donde se puede consultar, ver el funcionamiento de los sistemas, pues tanto en Madrid como en Barcelona, como en el norte, en Euskadi. Y estamos preparando alguna monitorización pues en algún proyecto en Valencia, en Granada, y una monitorización de edificio de vivienda pública, protección social, para ver el comportamiento de distintos tipos de sistemas.
Bien, a nivel del índice, el índice es un poco extenso, pero bueno, lo iré sintetizando. Vamos a tratar, pues bueno, un poco el entorno reglamentario, por qué y cómo ventilar, un concepto de certificación de instalación. La parte más importante, sistemas. ¿Qué sistemas podemos encontrar? De hecho, son sistemas que podemos trabajar a través de CIRPE, pues sistemas de monoflujo, auto y hidrorregulables, son las tecnologías de regulación. Y el más interesante, sistema con recuperación de energía, que es un poco el futuro y lo que se está avanzando más técnicamente. Por otro, hay una opción de ventilación híbrida controlada, que es un paso intermedio entre ventilación natural y ventilación mecánica. Y haremos una pequeña explicación de los sistemas un tanto novedosos que creemos interesante pues, hacer una pequeña presentación. Bien, a nivel de entorno reglamentario, supongo que ya todos lo conocemos, bueno, hay un protocolo Kioto, un objetivo mundial de reducir las emisiones de CO2, y esto derivó de una directiva europea, EPDB. De esta directiva realmente ha habido muchas modificaciones y adaptaciones a nivel europeo en todos los países. Nosotros en España pues, nos hemos tenido que adaptar a través del Código Técnico de Edificación, Certificación Energética de los Edificios y RITE 2007. En un pequeño resumen, sí que es verdad que actualmente se está trabajando mucho, tanto desde el Ministerio como todos los organismos, desde el IDA, todos los organismos, en lo que se conoce con los edificios de consumo casi cero. Esto es una evolución de la normativa, nosotros lo cogimos de ejemplo de la normativa francesa, porque realmente ha sido la precursora a nivel nacional lo que se está adaptando, pues lo que son diferentes requerimientos de demandas energéticas primarias, buscando el objetivo final, que ya lo hemos ido muchas veces, que son los objetivos de las viviendas de consumo casi cero, ¿no? Volviendo un poco al código técnico, cuando vemos proyectos de edificación, hemos de resolver la instalación de ventilación, pues tanto interior de viviendas, almacenes de residuos, trasteros y aparcamientos y garajes. Una cosa muy importante, y bueno, que también gracias al programa CIRPE lo podemos resolver, porque he visto ejemplos y queda muy bien resuelto, es lo que es el concepto de calidad del interior, es decir, las ventilaciones de edificios residenciales, pero garantizando la trazabilidad de los distintos documentos. Este realmente es el gran reto de una instalación, de un buen proyecto realizado y ejecutado. Es decir, podemos garantizar unos caudales de funcionamiento, que es el que nos exige el HS3, pero por otro lado hemos de garantizar el cumplimiento de protección contra incendios, el documento de protección contra el ruido, muy importante, la ley del ruido, que es un real decreto pues, que proteja a los usuarios, importantísimo el concepto de eficiencia energética. Todos entre ellos entre sí chocan y hay que intentar integrarlos para obtener a través de un sistema de ventilación mecánica controlada o un sistema de ventilación híbrida controlada soluciones equilibradas y eficientes con ahorro energético. Realmente este es el reto, porque ¿qué es lo que buscamos? Nada más ni nada menos que una calidad del interior, es decir, una salubridad para los usuarios de las viviendas, un confort acústico y un confort térmico, siempre dentro del marco de un consumo bajo energético. Bien. Solo hacer un apunte a nivel de edificios terciarios, locales comerciales, oficinas, colegios, guarderías, etcétera, 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 todo aquello en el residencial. Tanto la calidad del interior viene marcada por una instrucción técnica, que es la 142, que hace referencia en cómo diseñar y cómo dimensionar las ventilaciones en edificios no residenciales. Por lo tanto, de aquí salimos del código técnico, nos vamos al RITE y de esta manera calculamos el tipo de calidad del interior. Veremos en el RITE, hoy no toca, en otra presentación quizás lo veríamos, en que el RITE sí que exige una recuperación de energía, por lo tanto, en el RITE sí que ya se entra de lleno en conceptos de eficiencia energética. Bien, en el por qué ventilar hemos visto en el temario que es un concepto de salubridad. Cada vez las viviendas son más cerradas, están más estancas, utilizamos elementos de mayor protección acústica y térmica, por lo tanto, espacios que requieren de una necesidad de renovación. Y por otro lado, muy importante, en el código técnico estamos buscando lo que es preservar el edificio, pues evitando deposiciones de humedades, todo el concepto de puentes térmicos, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, nosotros cuando lo explicamos comentamos que hay una evolución en la construcción, que todos los agentes del sector lo conocen muy bien, que venimos de un pasado donde las viviendas tenían una mala estanqueidad, pues debido pues, a los elementos constructivos utilizados, al estado de la técnica en aquel momento. Que las infiltraciones, a su vez, provocaban una ventilación indirecta, es decir, ya se ventilaban por sí solas las viviendas. Pero sí que es verdad que si las infiltraciones no eran controladas o excesivas, producían una falta de confort o unas pérdidas energéticas importantes. Por eso, en el presente se ha reforzado en todos los proyectos, pues a través pues, tanto del diseño dimensionado como en la propia ejecución, pues se ha reforzado pues, buscando un confort térmico, un confort acústico y un ahorro energético para los usuarios. Pero ¿qué sucede? Que indirectamente ha creado un daño colateral, que es la falta de ventilación por infiltraciones, la ventilación natural o indirecta. Esto, el daño colateral, provoca una falta de calidad del interior. Todos conocemos el síndrome de edificio enfermo. Por lo tanto,
Hay que contemplar este concepto muy importante de los proyectos y a su vez indirectamente esta falta de calidad de interior provoca falta de confort y riesgo de condensaciones. Por lo tanto, siempre vamos a que dentro, en el proyecto del edificio, hemos de integrar un sistema de ventilación de alguna manera controlado. Bien, el principio de funcionamiento del cuidado técnico, supongo que lo conocemos, se prevé una admisión en locales secos, salón, dormitorio, salón, comedor, y una expulsión o extracción de los aires viciados utilizados en la vivienda a través de las zonas húmedas. Este es el principio básico. Ahora veremos durante la presentación diferentes sistemas que dan respuesta a estas exigencias. Dentro de los requisitos de ventilación, bueno, pido disculpas si voy un poquito rápido, espero que no sea tormentoso, voy a intentar ir un poco más despacio. En los requisitos de ventilación hay mucha información también. Aquí viene un poco lo que se llaman las reglas de oro o el conocimiento en el apoyo que podemos dar en el diseño dimensionado. Por un lado está limitar los riesgos de corrientes de aire molestas, es decir, por la colocación incorrecta de aberturas de admisión, por caudales no controlados. Por otro lado, hay que limitar las molestias acústicas producidas por la propia instalación. Recordemos que estamos incorporando una instalación nueva en el edificio. Por lo tanto, hay que controlar muy bien cómo. Pues evitando que se dimensionen mal los conductos, que las molestias acústicas pueden venir también por la no utilización de elementos atenuadores o por ventiladores o grupos de VMC no adecuados para el uso residencial. Por lo tanto, son detalles importantes a tener en cuenta al empezar el proyecto. Y por otro lado, y no menos importante, limitar las pérdidas energéticas, es decir, la ventilación no cuando más ventilemos es mejor, sino hay que ventilar justo lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que garantizar un caudal mínimo, pero no por ventilar más es mejor. Por lo tanto, hemos encontrado un caudal por debajo y un máximo. No debemos ventilar más de lo necesario, porque a través de la ventilación perdemos siempre energía. Reducir el consumo auxiliares de ventilación, es decir, por ejemplo, implementación ya están presentando novedades, ya a nivel normativo hay un reglamento europeo, donde exige que los ventiladores eléctricos, los elementos que componen los grupos de ventilación, tienen que tener unos ratios de consumo bajos. Por lo tanto, la eficiencia energética viene también por los equipos utilizados. Por eso unos valen lo que valen, otros valen 3 veces que otros. Pero en concepto de eficiencia energética son mucho mejores. Y por otro lado, y no menos importante, recuperar la energía extraída. ¿Cómo? A través de sistemas de recuperación de calor. Por lo tanto, es un poco los 3 requisitos importantes en la ventilación. A través de esto, nosotros como empresa especializada en sistemas de ventilación, ofrecemos un apoyo en diseño dimensionado, que es un poco la certificación, un diagnóstico en el rendimiento de la instalación, comprobación, verificación, etcétera, etcétera, y si es necesario un apoyo en medidas de instalación específicas, que son medidas correctoras. Esto es un pequeño ejemplo. Bien, vamos a entrar en la parte importante, que son los sistemas. La parte importante de la presentación son sistemas con recuperación de energía, porque es el motivo de la presentación de la conferencia de hoy. Pero claro, para llegar hasta los sistemas con recuperación de energía hemos de pasar por el ABC, los primeros pasos para entender que es un sistema de ventilación mecánica. La ventilación mecánica, cuando se concibió hace muchos años, se concibió de esta manera, es decir, no se buscaba eficiencia energética, lo único que buscábamos es calidad del aire interior. Primer objetivo, asegurar una calidad del interior, por lo tanto, una renovación de aire forzada. ¿Cómo se consigue? Pues extracción desde locales húmedos y admisión de locales secos. Garantizamos calidad del aire, estamos renovando el aire ambiente, pero es evidente que aquí no hay concepto de eficiencia energética. Vamos avanzando, aquí vemos otro tipo de concepto de ventilación, sigue siendo ventilación mecánica controlada, centralizada en un punto, vemos que la admisión viene de locales secos y extracción de locales húmedos, otro concepto. En edificios plurifamiliares o colectivos, vemos otro ejemplo de ventilación mecánica controlada para cumplir con el código técnico, es un sistema centralizado o colectivo, donde baños, aseos y cocinas se conectan a través de unos conductos de extracción hacia la cubierta, tenemos un grupo de ventilación. Lo mismo, aquí garantizamos una calidad del aire, pero no hay un concepto de eficiencia energética, porque a través de las aberturas de admisión está entrando un aire a la temperatura exterior, que habrá que atemperar. Vemos ahora una imagen para poner un pequeño ejemplo de cómo queda resuelto el sistema centralizado en cubierta, un grupo de ventilación, silenciadores, bueno, hay un sinfín de detalles que hoy no podemos comentar. Hay otro sistema que también estamos trabajando, o se está trabajando en el mercado, que se conoce como sistema individualizado, donde cada vivienda se deposita o se coloca su pequeño grupo de ventilación con su propia red de extracción. Esta red se conecta a un conducto individual independiente, de tal manera que cada vivienda tiene su propia instalación y no está mezclada con las demás. En el ejemplo anterior, un sistema colectivo, donde todas las viviendas dependen de un único sistema de ventilación. La regulación queda bastante limitada. En este caso, damos el control o la regulación de la ventilación a cada uno de los usuarios.
Por lo tanto, sistema individual. Aquí vemos un ejemplo de resolución, un grupo de ventilación está colocado en un baño, conexión a boca extracción, otra boca extracción a otro baño y boca extracción de cocina. Ojo, extracción de renovación de aire de la cocina. La campana tiene que tener su propio conducto independiente. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de resolución de grupos compactos y un ejemplo de resolución de las verticales, un conducto independiente. Hemos visto lo que es un sistema de ventilación mecánica controlada, simple flujo, es decir, el aire se extrae de zonas húmedas y entra a través de aberturas de admisión o microventilación. Ahora vamos a ver realmente el concepto de ventilación con eficiencia energética, que es el objetivo de las normativas buscando lo que se llama los consumos de edificio casi cero. Este tipo de sistemas podemos ver que el concepto es completamente distinto, aunque el diseño es parecido, es decir, los conductos de extracción, que es el conducto rojo, hacemos lo mismo, pinchamos baños, aseos y cocina y extraemos hacia afuera. El aire viciado o utilizado o respirado, con olores, con elementos de suspensión, se extrae hacia afuera. Pero el aire sano, el aire nuevo, el aire que utilizamos para renovar en la vivienda, entra a través de una rejilla o de un elemento que veremos posteriormente, pasa a través del recuperador y se impulsa hacia las habitaciones, generando el mismo criterio que es admisión por locales secos y extracción por locales húmedos. Pero en este caso, fijaos que la admisión no se hace a través de la microventilación o aberturas de admisión o rejillas en ventanas, sino se hace a través de una pequeña red de impulsión. Bien, el principio de funcionamiento de un recuperador consiste en admitir el aire desde el exterior y llevarlo a través de una red independiente donde no se mezcla, esto no es un mezclador, son dos circuitos completamente independientes hacia el interior de la vivienda. Con lo cual, con el recuperador lo que conseguimos es que el aire extraído que captamos desde baños, aseos y cocina, con otro circuito totalmente independiente, pero por un principio de termodinámico de contacto, la temperatura mantenida en el aire de extracción se transmite por contacto, vemos que se transmite por contacto con el aire de admisión. De tal manera que mantenemos una temperatura bastante buena, o dependiendo del rendimiento recuperador, conseguimos recuperar una parte importante de la energía latente en el aire. Si estamos en invierno, en vez de entrar el aire a 0 grados, pues entrará en función de la temperatura del exterior, entrará temperado. Ese es el principio de funcionamiento de un recuperador de calor, que funciona tanto en verano como en invierno. Pero sí que es verdad, aquí, perdón, es una imagen que hemos captado, que no hemos traducido, un tema en francés, pero bueno, sí que hay los conceptos que cada vez se utilizan más en todo concepto de arquitectura bioclimática, que llamamos conceptos de climatización pasiva muy interesantes. Por ejemplo, en este caso se ve lo que es el concepto del bypass, o que se conoce en climación el free cooling. El concepto de bypass permite que entre temporadas, cuando la temperatura interior o la carga interior de la vivienda es elevada, podemos hacer una disminución de la carga térmica a través de una ventilación nocturna, es decir, capto el aire fresco desde el exterior de la vivienda y sin pasar por el recuperador, como en el caso anterior, lo inyecto directamente en las habitaciones, generando lo que antes era la ventilación cruzada. Por lo tanto, a través de la ventilación y un consumo mínimo, hago un refrescamiento natural de la vivienda. Bueno, eso es una pincelada solo para el concepto. Aquí vemos un ejemplo de un recuperador, un armario donde está el recuperador, el núcleo y los elementos de filtración. Esto es otro ejemplo de la presentación de un sistema de reducción de calor. Vemos, repito, exactamente es el mismo principio de funcionamiento. Es un recuperador, un equipo que en este caso tiene dos ventiladores pequeños, uno de extracción. Siempre extraemos el aire de baños, aseos y cocina. Este aire con olores, con humedad, con elementos en suspensión, con polvo, etcétera, etcétera, sale fuera de la vivienda, pero antes de expulsarlo lo cruzamos con el recuperador para que el aire que entra en admisión entre a temperado. Lo vemos que este aire hace este recorrido, garantizando una renovación del aire. Podemos tener, gracias a esto, vivienda completamente cerrada, completamente hermética, completamente bien aislada, pero con una calidad del aire y un temperamento térmico. Vemos que esta tecnología ya se está desarrollando, de hecho cada vez más estamos realizando proyectos de este tipo, donde se integra la recuperación de calor no solo en viviendas unifamiliares pues de un cierto nivel, sino en edificios plurifamiliares. Y podríamos dar ejemplos, pero para no dar nombres, que no lo creo oportuno, pero en viviendas inclusive de protección oficial en algunas zonas de España. Se están estudiando y ejecutando sistemas con recuperación de calor. Luego, por ejemplo, aquí es un ejemplo sencillo donde la extracción está en la cubierta, estas son dos cajas de ventilación, extracción, donde pinchamos baños, aseos y cocina y sube hacia la cubierta, el mismo principio, que he hecho, le he dado el mismo principio, pinchamos a exterior y admisión, capto el aire nuevo fresco de fuera de la vivienda y por un conducto lo llevo hacia las habitaciones. Pero ¿qué sucede? Que entre medio de los dos conductos de admisión y de extracción de cada vivienda tenemos su pequeño recuperador, es decir, estamos ventilando continuamente pero recuperando su propia energía. Es
un sistema donde se centraliza la ventilación encubierta, pero se descentraliza la recuperación, de tal manera que cada uno recupera lo que en función está generando o está consumiendo. Es un ejemplo técnico del detalle. Sí que es verdad que en diseño es un poco más complejo, aunque los beneficios a nivel de eficiencia energética son muy elevados, en eficiencia energética, confort y calidad del aire, pero sí que en proyectos requieren de más espacio, porque estamos doblando la instalación de ventilación. Es un ejemplo de recuperador, puede ir con un tipo de armario, puede ir empotrado en una pared. Esto será un ejemplo de ejecución de un recuperador. En el tema de monitorización o regulación del calor, nosotros estamos intentando, ahí donde estamos colaborando, intentar haciendo pequeñas monitorizaciones para poder hacer ver o entender cómo funciona realmente el recuperador, porque realmente hasta que no se monitoriza no se ve el alcance o la importancia de ello. Fijémonos esto, por ejemplo, es una monitorización en una casa en una zona de Levante, concretamente esta es en Barcelona, donde una temporada en noviembre, tenemos una temperatura bastante agradable exterior, por la noche 4 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, vemos que al exterior la temperatura mínima cae a 14 grados y luego va subiendo hasta 20 grados y vuelve a caer luego por la tarde. Fijaos, lo interesante del tema es que la temperatura interior prácticamente se mantiene constante en la vivienda. Ojo, cuidado y muy importante, que se mantenga constante la temperatura no depende del sistema de ventilación, es el conjunto del proyecto, donde la parte de aislamiento, proyecto y concepto de arquitectura, donde participa activamente toda la edición facultativa o la arquitectura, es la más importante. Un sistema eficiente con una vivienda no eficiente no sirve para nada, por lo tanto, la ventilación tiene que estar integrada en un concepto de arquitectura eficiente. Pero en este caso en concreto, pues fijaos que tenemos una temperatura media pues de 20, fijaos prácticamente constante durante todo el día, hemos cogido un periodo de un día, y lo interesante es que en el exterior estamos a una temperatura muy diferente, vemos que va subiendo. Y lo interesante es que después de pasar por el recuperador, el aire de impulsión es la rayita verde, es el aire que entra en las habitaciones, después de coger el aire de la calle, pasarlo por el recuperador y introducirlo en las habitaciones, fijaos que el aire nuevo está entrando prácticamente a la temperatura que hay dentro de la vivienda. Esta diferencia es el 90%, ya que hay pequeñas imperfecciones, no podría ser que entrase más caliente, pero bueno, unas pequeñas imperfecciones, pero este es realmente el rendimiento. Es decir, esto estamos ventilando continuamente sin entrar aire frío o caliente. Otro concepto muy interesante que hemos adelantado antes es el concepto de arquitectura bioclimática o lo que son conceptos de climatización pasiva. En los sistemas de recuperación de calor, sobre todo en casos unifamiliares, se está realizando cada vez también muchos proyectos con el concepto que se llama pozo canadiense o intercambiador geotérmico aire-tierra. Es un concepto inventado pues, hace muchos años, nosotros no hemos inventado nada, pero sí hemos puesto el estado de la técnica para que se pueda resolver fácilmente. Consiste en captar el aire exterior y antes de introducirlo a la vivienda pasar a través de un conducto calculado entre 1,5 metros y 3 metros de profundidad, el conducto suele ser de diámetro 20 o de 200 milímetros, pasar un aire a una temperatura, el aire tal cual está en el exterior se pasa por el terreno de tal manera que este aire coge la temperatura prácticamente del terreno. Quiere decir esto, que si en invierno estamos captando a 0 grados y el terreno a 3 metros de profundidad está, pues imaginemos, a 14 grados o a 12 grados, 15, pues este aire, después de pasar unos metros determinados, prácticamente llega a la vivienda a la temperatura del terreno. Es decir, en vez de entrar el aire a 0 grados, lo entramos a 12 grados. Entre 0 y 12 grados realmente es la aportación energética, es gratis, energía gratis, esto es para toda la vida, es energía con consumo solo de lo que es el propio ventilador. Esto funciona tanto en invierno como en verano para refrescar el aire. Imaginemos que en verano lo que hacemos es coger un aire a 30 y tantos grados, lo paso por el terreno y el terreno pues está pues a 18, 20 grados, 17, pues esto, el aire si llega a 17 grados o 18 ya no sirve para climatizar a bajante el pie a la vivienda. Son sistemas de climatización pasiva, integrables completamente con la climatización o la arquitectura de la vivienda. Esto es un esquema técnico donde se puede ver el ejemplo, vemos que el aire nuevo lo captamos, el aire nuevo, el aire sano, lo captamos a través de una torreta con un filtro, pasa por el terreno y a partir de aquí viene a lo que es el recuperador. El recuperador hace su ciclo y lo invierte hacia adentro. Sistema con intercambio térmico aire-tierra. Hicimos una pequeña monitorización porque también, si no, los datos bueno, no quedan muy claros. Fijémonos, por ejemplo, esto es una referencia. Imaginemos que la temperatura consigna que buscamos en una vivienda pues será entre 20, 18 y 22 grados. Es la temperatura de confort, depende de la temperatura del año. Pero fijémonos lo que es interesante. En otra zona donde estuvimos viendo el eje de las X no está bien, los días cambiaban, pero era en diciembre. Y estos son ciclos de día. Durante el día llegamos a 6 grados, por la noche 0 grados. Durante el día pues a 4, bajamos a menos 1 grado. Vemos que cada día va a diferentes temperaturas. Un día llegamos a 1 grado, otro día llegamos a 6, 13 grados. Vamos viendo que cambia.
¿Cuál es la gran ventaja del pozo canadiense o el intercambio geotérmico de tierra? Que hay un atemperamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si medimos el aire antes de estar en el pozo, es estar la temperatura, que es la temperatura del aire ambiente, pero claro, si la medimos después de pasar por el pozo canadiense, la temperatura queda prácticamente atemperada, es decir, llega a 12, 11, 12 grados, va oscilando evidentemente, según por la carga térmica, la cantidad de aire, en función de cómo está el terreno. Pero fijémonos que realmente entre este punto de aquí más bajo, que es menos 1 grado, y 12, realmente es el ahorro energético, porque es energía que trasladamos a la vivienda. Evidentemente, él por sí solo no puede servir como climatización, en este caso, o calefacción. Vemos que nos siguen faltando unos grados para llegar a la temperatura de confort de la vivienda. Por lo tanto, pues decía que son conceptos de climatización pasiva, pero que van integrados con el resto de la vivienda y de sistemas. Por lo tanto, es así. Aquí vemos un ejemplo de una instalación de un pozo canadiense, un conducto semirrígido, liso por dentro, elementos fisosanitarios, es decir, hay que evitar que se generen gérmenes, porque es el aire que respiramos, y bueno, hay una serie de técnicas y detalles a nivel de instalación que hay que controlar bastante bien. Esto es la admisión, el concepto. Bien, resumiendo, recuperadores de calor, sistemas de doble flujo, confort térmico óptimo, tenemos un atemperamiento del aire, la calidad del aire es muy buena, todo el aire que entra a la vivienda entra filtrado, pues tener filtros hasta filtros F7, que podemos llegar a filtrar polen, polución, hasta un nivel de microorganismos, una insonorización perfecta y un ahorro en calefacción, inclusive en climatización, dependiendo de cada zona y cada vivienda, pues un ahorro determinado. Resumiendo, en el caso de cumplir el código técnico tenemos 3 posibles sistemas. Sistemas autorregulables, cumplimos el código técnico pero no hay eficiencia energética, hay ventilación mínima. Sistemas hidrorregulables, que hoy no hemos hablado, pero podemos hablar otro día, donde es un sistema también de simple flujo, pero modulamos la ventilación en función del uso de la vivienda. Es muy interesante porque es el paso intermedio entre la eficiencia energética y la calidad del aire, porque adaptamos el sistema de ventilación a las necesidades de la vivienda. Y el caso óptimo ya los sistemas con recuperación de energía, que son los que se asimilan más a los conceptos de viviendas de consumo casi cero. Bien. No quería dejar la presentación sin comentar lo que es la ventilación híbrida, realmente es otro apartado que tenemos también en CIPE y sigue habiendo por concepto de diseño y de prescripción que se sigue utilizando, simplemente hacer un apunte donde la ventilación híbrida es aquel tipo de sistema, aquella instalación donde hacemos un intermedio entre la ventilación natural tradicional de toda la vida y los sistemas mecánicos. Un sistema que se dice que puede estar en régimen estático, es decir, cuando existe tiro térmico o hay efecto venturi por viento, el extractor está completamente parado y cuando no se pone el equipo mecánico en marcha. Vamos a ver un ejemplo que sea un poco más claro. En la ventilación híbrida los conductos son los tradicionales, bloque cemento, fibrocemento, los SUNS tradicionales, pero la diferencia es que en el remate en la cubierta es un remate estatomecánico. Es un equipo que tiene un motor eléctrico arriba, pero está abierto por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las condiciones de venturi o de tiro térmico del conducto son buenas, a través de una centralita de control, el extractor está parado y permite salir el aire y la ventilación de la vivienda con facilidad. Y cuando no, se pone en marcha el equipo mecánico. Es verdad que es un equipo que además que para ventilación híbrida tenéis que tenerlo en cuenta que son equipos para resolver muy bien problemas de mala ventilación en edificios ya existentes, es decir, para reformas una solución muy válida también. Bien. Ya terminando, nos quedan dos últimos temas. Queremos mostrar un poco el concepto dentro de los elementos que en relación también a lo comentado en la presentación anterior, que no solo lo más importante son los ventiladores, no solo lo más importante es el control, sino también es muy importante los elementos utilizados. ¿Por qué? Por concepto pues, de estanqueidad y de eficiencia energética. Aquí hacemos una pequeña presentación de un elemento donde los conductos de chapa, donde ya está todo inventado, pero demostramos a través de una pequeña patente, una colaboración externa que tenemos, cómo se puede hacer conexiones, es decir, una unión de elementos de chapa licoidal, ya sea para extracción de campanas o para estaciones de ventilación, sin la necesidad de utilizar ningún tornillo. Es un clic mecánico a través del cual, con los accesorios de doble junta, queda clicado y garantizamos estanqueidad máxima tipo D, sin necesidad de tornillos, de elementos, de cintas, etcétera, etcétera. Es una pequeña innovación que aplicamos en el sistema, sin necesidad de poner casillas ni poner elementos extraños. Pues hay una cantidad de ventajas, pues estanqueidad es un punto clave y evitamos sobredimensionar los equipos, evitamos problemas acústicos y pérdidas térmicas por falta de estanqueidad. Y ya terminando, bueno, comentar que también como Ciber nosotros intentamos dar solución a todo el concepto de aire de la vivienda, pues tanto los sistemas de ventilación mecánica como los sistemas de extracción de humos de campanas y ya actualmente este año estamos empezando a atajar los sistemas de evacuación de humos de calderas. Sí es verdad que cada vez más, este es un ejemplo de calderas colectivas,
cada vez más la tendencia del mercado, esto nos podrían decir mejor, pues inclusive desde CIPE y los propios fabricantes de campana, hay una tendencia a las calderas de condensación y de bajo NOx. Es interesante porque todo el concepto de eficiencia energética también viene relacionado con el propio sistema de evacuación. Hay una serie de información técnica que está a vuestra disposición cuando la necesitéis. Y bueno, daros las gracias por vuestra asistencia y perdonad si he sido demasiado rápido. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y deciros que cualquier consulta que tengáis, por favor, hacérsela llegar a CIPE y estamos encantados de resolverla y atenderos o a través del correo electrónico. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Santiago, pues vamos, muchas gracias. Sé que tienes prisa, pero han preguntado una cosita que me gustaría que se pueda responder. Sí, dime, por favor. Pregunta Sara y cuando hablabas de la recuperación, pues quería tener claro que cuando se cruzan el aire interior y el exterior no hay un intercambio nunca de olores extraídos de las áreas húmedas. Quería confirmar esto, Sara. Correcto. Piensa Benjamín y Sara que esto es importantísimo, es básico, porque si al final lo que hacemos es mezclar el aire no conseguimos nada. Los sistemas doble flujo lo que he comentado, son dos sistemas completamente independientes, dos circuitos estancos, donde no hay ningún tipo de paso ni de olores, ni de microorganismos, ni de elementos. Se basa en un concepto de transferencia de calor donde dos elementos en contacto transmiten calor de un lado a otro. Es como si fuera un radiador. Un radiador es estanco porque el líquido de calefacción pasa por dentro del radiador, pero tú lo tocas fuera y está calentando el aire. Pues es algo parecido, pero en vez de líquido agua con aire, es aire con aire. Vale, perfecto, Santiago. Pues para el resto para todos los presentes, la presentación, pues bueno, hay partes que se pueden mostrar, hay partes que no, y entonces pues mostraremos tanto en la parte de Isover como de Ciber, os facilitaremos la presentación que se pueda dar. Y yo, Santiago, simplemente darte las gracias. Sé que tienes prisa por la Feria de Clima porque estamos todos un poco justitos, pero bueno, agradecerte la presencia y si queréis pues pasamos a la siguiente parte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, Benjamín. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Y ahora pues vamos a pasar a la siguiente parte. Bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ya hemos estado viendo por la parte dos presentaciones. La primera ha sido una lástima porque no se ha escuchado lo mejor que quisiéramos todos, pero en fin, al final la última parte sí que se ha podido escuchar bien y hemos estado viendo una parte de lo que es conductos y la segunda a mí me ha parecido interesantísima. Pues desde Ciber nos han mostrado, nos han dado una clase magistral de lo que puede ser la ventilación y de las distintas posibilidades que hay para poder, digamos, mejorar la eficiencia energética con este punto que es concretamente lo que es la ventilación con los distintos sistemas. Vamos a pasar desde CIPE y decir, bueno, esto ya hemos calculado la parte, hemos visto desde Isover, hemos visto desde Ciber, pero esto después, ¿cómo se puede calcular con un programa? Porque después esto habrá que calcularlo. Pues bien, nosotros lo que queremos mostraros brevemente, porque yo entiendo ya que llevamos tiempo, lo que quiero mostrar brevemente son dos programas. Nosotros desde CIPE podemos afrontar este diseño de eficiencia energética con dos programas que queremos presentaros brevemente, que la mayoría de vosotros conoceréis, pero que no está de más que lo podemos presentar. Dentro de CIPE tenemos lo que es el CIPE menú, con todas las aplicaciones de lo que es CIPE, y lo que vamos a ver brevemente será, desde el punto de vista el programa gráfico y la base de datos del que se nutre, que es nuestro generador de precios, que es la base de datos de la construcción. En el caso del generador de precios, es una base multiparamétrica donde desde el principio se puede decidir la población o se puede decidir cualquier punto. Vamos a ir, por ejemplo, desde el primer punto podemos decidir si es obra nueva o es rehabilitación, y para los que no lo sepáis, pues el generador de precios está en una fase de expansión a nivel internacional. Aquí tenemos los distintos países donde hoy en día se puede utilizar pues con su moneda, con su mano de obra, con sus modismos, y con lo cual en el proceso de que muchos de vosotros estéis pensando en internacionalizaros, pues es una herramienta que os puede venir bastante bien. En este caso estamos a nivel de castellano,
Cuando hablamos de castellano, pues en España y en países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú. Dentro de poco habrá otros países, como puede ser Chile o como puede ser Panamá, pero bueno, estamos creciendo mes a mes. A nivel de Portugal, pues prácticamente todos los países de habla portuguesa que hay en el mundo, partiendo por Portugal y Brasil, y también Angola, Mozambique y Cabo Verde. Y en francés, pues tenemos Francia, también Argelia, tenemos Marruecos, y vamos a ir creciendo también con los países francófonos de toda la parte de África. Con esto que quiero deciros que, bueno, todo lo que estáis viendo puede serviros también a la hora de calcular la eficiencia energética, puede serviros también para todos esos países y puede ser pues una herramienta para poder servir para todos los países, tanto de obra nueva como de rehabilitación, ¿vale? En cualquiera de ellas, si nos situásemos, pues en el caso que hemos estado hablando, pues podríamos acceder. En cualquier caso, hemos visto conductos, en este caso, de isover, y podríamos acceder en cualquier momento, ¿vale? Tenemos aquí los distintos conductos, conducto de la mineral, y entonces en cualquier momento podríamos acceder, pues, a los conductos que se han estado comentando en este caso, que tenemos de la mineral, con las distintas soluciones y con los distintos montajes que podemos con primer neto, plus, apta, todo lo que hemos estado viendo. Para cualquier selección que nosotros hagamos, en este caso, el programa pues, es capaz de generar su descripción corta, su exportación a BC3, exportación a Excel, a nuestro programa Arquímedes, con la mano de obra, con el coste de mantenimiento adicional, con el pliego de condiciones, con recepción de materiales y algo que consideramos muy importante también, con los residuos generados, la energía incorporada para el impacto ambiental y algo que es novedad, que hemos sacado desde hace poco, con la parte de seguridad y salud. Es decir, que ahora vamos a poder obtener el estudio, ya obteníamos el estudio básico, que es para un segmento muy pequeño de edificios, pero ahora ya podemos obtener el estudio de seguridad y salud. Tenemos para todas las partidas y podemos generar el proyecto del estudio de seguridad y salud. ¿Vale? Entonces, esto básicamente es una base de datos que podemos obtenerlo directamente desde aquí para prescribir cualquier material y por otra parte tenemos nuestro programa gráfico, que es TIPECAD. ¿El programa gráfico cuál es? Este que voy a abrir ahora. Entonces, este programa gráfico que estamos comentando aquí es nosotros lo que siempre intentamos hacer, y cuando se hablaba de disolver han mostrado programitas para poder calcular conductos y está muy bien. Yo, si lo queréis descargar, yo lo veo bien. Nosotros lo que luchamos es por la coherencia y por poder obtener con un único modelo, poder obtener todos los cálculos y todos los diseños del edificio, pasando desde, este es un edificio, esta es una obrita que cariñosamente le llamamos el Cipecubo, ¿vale? Es una vivienda unifamiliar, yo creo que es mona, ¿vale? Para los que lo queráis ver, yo lo veo bastante bonita. Entonces, es una obra donde podéis obtener todos los, digamos, todas las partes del edificio. Con esta obra la tenemos incluida desde la parte de estructuras y todo lo que es compartimentación e instalaciones. Entonces, en este caso, están introducidas todas las instalaciones y toda la envolvente térmica del edificio. Entonces, este mismo edificio, si pasamos al estudio térmico, será capaz de poder automáticamente verificar la parte de lo que es el estudio térmico. Cuando hablamos del estudio térmico, estamos hablando principalmente de justificar el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo que habla del estudio térmico y en concreto de la demanda térmica, pues es el H1. Entonces, el programa automáticamente es capaz de directamente calcular el H1, por lo que hemos introducido, ¿vale? El modelo que hemos introducido. Este modelo que hemos introducido, en cualquier momento podemos cambiar los elementos constructivos. Vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de fachada pues se está utilizando pues en este caso. En este caso estamos utilizando pues una fachada con estas componentes y dentro de estas componentes pues podríamos seleccionar lo que nosotros quisiéramos. En este caso estamos utilizando pues el aislamiento isover como hemos comentado pues, anteriormente, y estos paneles que estáis viendo son paneles a ver cómo has resuelto el hueco de la escalera. Vale, aquí me pregunta Luis Díaz. Ahora contesto a Luis. Entonces, lo que os estaba comentando es que directamente lo que estamos viendo aquí es la conexión con el generador de precios. ¿Qué es lo que quiere decir?
que con esta única introducción y este primer concepto de diseño, el programa será capaz de calcular la medición, el presupuesto, el pliego de condiciones, lo que hemos comentado de la gestión de residuos, el impacto ambiental, el estudio de seguridad y salud, etcétera, etcétera. En nuestro caso, ¿cuál es? Pues en nuestro caso vamos a pasar al estudio técnico, que es lo que hemos comentado. Hemos visto ya lo que es el H1. También podríamos calcular la parte de certificación energética con el CE2. El programa tiene automáticamente incorporado el sistema de medición de CE2. Esto es una hoja, digamos, donde el programa ya calcula todos los puntos necesarios y automáticamente, si voy bajando, el programa pues me puede calcular la certificación energética directamente, ¿vale? Después podemos calcular los puentes térmicos automáticamente también, pero bueno, pasando rápidamente, tenemos la que es el estudio térmico. Y si aquí nos preguntaba Luis que cómo hemos hecho el hueco de escalera. El hueco de escalera tenemos una opción, ¿vale? Dentro de forjados, que es huecos en forjados. Podemos introducir lo que es el hueco en forjado, ¿vale? Y podemos hacer transparentes las fachadas. Las fachadas se pueden hacer transparentes cuando estamos en la vista 3D. En todo momento en la vista 3D, cuando estamos aquí, podemos convertirlas en transparente para poder ver en todo momento lo que estamos haciendo, y podemos ver nuestro edificio, ¿vale? Podemos verlo aquí y podemos incorporar perfectamente cómo está nuestro edificio, ¿vale? Bien, pues si continúo, aquí tenemos lo que era la parte del estudio térmico, pero también podríamos calcular el estudio acústico. Con este mismo modelo que hemos introducido, el programa ya es capaz de verificar el HR por la opción general. Sin embargo, este estudio acústico, si fuéramos con este flujo de trabajo, se quedaría cojo. ¿Por qué se quedaría cojo? Porque este estudio acústico, y aquí viene lo que hemos estado explicando hasta ahora, este estudio acústico nos verifica el cumplimiento del HR por un punto. Vemos aquí el cumplimiento del HR, con toda la documentación necesaria, con su estudio acústico. ¿Vale? Aquí tenemos todo un estudio acústico para poder calcular y justificar todos los resultados que nosotros queramos, pero, lógicamente, si yo tuviese una instalación por conductos, una instalación de climatización, pues esa instalación de climatización hace un ruido y tendría que saberlo. Y si nos fijamos aquí, el programa ya está introducido, sabe perfectamente la instalación de climatización que hemos incorporado, sabe los conductos, los splits que hemos introducido en este caso en la tipología de los conductos, y es capaz de calcular recinto por recinto todos los datos necesarios, tanto a nivel de edificación de envolvente y compartimentación, como de sistemas, en este caso de climatización. Si pinchamos, por ejemplo, en nuestro dormitorio, algo tan sencillo para ver cómo es nuestro dormitorio, pues en primer lugar nos dice los elementos constructivos que hemos introducido, pero por otra parte nos justifica el cumplimiento del ruido aéreo exterior. Aquí podemos ver cómo el programa automáticamente genera todos los resultados necesarios y todos los flancos, todas las transmisiones indirectas, para poder tener una justificación correcta de nuestro cálculo. Y, por último, y esto es lo que estábamos comentando anteriormente, con el cálculo de conductos que hayamos hecho previamente, el programa es capaz de conectarlo con esta solapa y generarnos el estudio acústico a nivel de ruido en instalaciones. Aquí podemos ver por frecuencias y podemos ver los distintos tramos para poder ver el ruido generado por los conductos. ¿Qué quiere decir esto? Cierro aquí. Aquí podemos pasar por incendios. Se olvida que si pasamos a climatización y yo he introducido un cierto conducto, por ejemplo, un cierto conducto, si yo este conducto pusiera cualquier otro, tenemos Climaver Plus o Climaver Neto o el que yo quisiera, con cualquier otro, el programa es capaz de recalcular todo lo que son el dimensionado, puede verificar el cumplimiento a nivel térmico y, pasando a la solapa de acústica, volver a recalcular todos los movimientos que yo haya hecho posteriormente en climatización, poder visualizar y poder comprobar que se está verificando el cumplimiento normativo también de las instalaciones. Vale.
Entonces, aquí preguntan si responde al orden establecido en las pestañas. Sí, el orden establecido es el que hay, lo que pasa es que la climatización, pregunta José Luis, si responde al orden establecido en las pestañas, que se habría que volver atrás y volver a calcular o dejar el cálculo acústico para el final. Yo lo que propongo sería el poner el cálculo acústico a nivel de envolvente y compartimentación al principio para verificarlo, ya que es muy importante en el diseño del edificio, y posteriormente, una vez calculada la climatización, verificar el cumplimiento de las instalaciones. ¿Vale? A ver, pregunta también Nieves, ¿el estudio térmico estudia solo el comportamiento de edificios según los elementos constructivos o tiene en cuenta los sistemas de climatización que se vayan a instalar? Esta parte del estudio térmico, y perdonadme, pero voy siguiendo un poquito las preguntas porque creo que es interesante lo que vayáis preguntando. El estudio térmico, para lo que es la envolvente, permite calcular solamente la envolvente. Lo que sucede es que si yo quiero calcular el CE2, que es la certificación energética de edificios existentes, pues aquí yo tengo que introducir los sistemas. Aquí sí que tengo que introducir los sistemas que estoy introduciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con estos sistemas el programa será capaz de calcularlo. Lo que sí que tiene, por ejemplo, si os fijáis, pone valor calculado solar térmica, valor calculado. El programa, si yo previamente, aquí puedo poner un valor introducido de caudal, un valor introducido de fracción de demanda de ACS para solar. Si yo he calculado o tengo introducida la instalación solar y tengo introducida la instalación de salubridad, en cualquier momento el programa será capaz de coger esos datos y calcularme el C2 con esos parámetros. Pregunta Soledad, ¿en qué versión funciona el cálculo acústico de climatización? No, la verdad es que no me acuerdo, pero yo creo que en la 2013 seguro, porque es la que estamos, y en la 2012 yo creo que también, creo, pero no estoy seguro. Eso se puede acceder, vamos, puedes verlo en la página web de CIPE, ver desde cuándo está disponible, pero si no te lo puedo preguntar después. Bien, entonces con este estudio que hemos estado haciendo, de la parte acústica y de la parte de climatización, hay una forma fundamental, es los conductos que hayamos introducido, el programa lo que tiene que hacer es, como hemos introducido los elementos constructivos y hemos introducido los recintos, el programa es capaz de calcular esos conductos en función de la carga térmica de cada uno de los recintos que yo disponga. O sea, el programa, estas rejillas que estamos incorporando, es capaz de definir el caudal, podemos definir el caudal que nosotros queramos, o bien que sea el propio programa el que, en función del caudal que tiene que trasegar la unidad interior, en este caso, repartirlo conforme toca, o sea, conforme es la carga térmica de cada uno de los recintos. Por tanto, aquí tenemos unido, por una parte, lo que es el estudio térmico y el estudio acústico para el cumplimiento normativo, y a nivel de climatización, el dimensionamiento de los conductos, que a su vez después está unido con los otros programas, ¿vale? Lo que queremos ver aquí es que todo está unido. Cuando queremos calcular, podemos utilizar distintos programas, podemos utilizar distintos cálculos, pero la coherencia y un cambio en un apartado, cambiar, por ejemplo, un poco la orientación, el programa redimensionaría todo automáticamente. Hay un cálculo que yo recomiendo para cuando hayáis terminado de introducir todas las instalaciones, que es este que estoy mostrando aquí. Hay un punto que es calcular todas las instalaciones. Y aquí el programa pasa por todas las vías y por todos los caminos, ¿vale? Por todas las pestañas para poder calcular el grueso de todas las instalaciones. Aquí, a modo de curiosidad, yo creo que es algo que a mí me gusta mucho enseñarlo porque pienso que es muy importante. Cuando hablamos de eficiencia energética, hay que ver todos los factores. Y dentro de todos los factores, pues hay uno que yo considero importante, que son las sombras. Cuando estamos viendo las sombras, voy a poner situarme aquí, por ejemplo, o en un punto cualquiera. Aquí el programa lo que es capaz es de detectar para cualquier hueco las sombras a lo largo del año. Aquí lo que podemos ver es que pone desde enero hasta diciembre y desde 0 hasta 23 horas. Pues bien, aquí lo que está diciendo es el hueco o la fachada por determinada, cuando es de noche, cuando le está dando la sombra y cuando le está dando la radiación directa. Con esto que conseguimos, en el caso de introducir algún edificio próximo, voy a introducir un edificio próximo, por ejemplo, y esto me lo estoy inventando, esto no es parte del proyecto, pero si yo calculase un edificio próximo, el programa automáticamente verificaría todas las cargas térmicas, redimensionaría la red de conductos en función de esa carga térmica, por tanto, a nivel acústico también influiría,
Y por otra parte, lo que podemos analizar son las distintas sombras. Yo no sé si esto le va a dar mucha sombra o no. Podemos bajar a la planta baja o ver en la vista 3D cómo lo está haciendo. Aquí podemos ver, voy a darle para visualizar los herramientas, el análisis de sombra, cómo durante los meses, como para el mes de abril, por ejemplo, o para el solsticio de invierno, cómo le está dando la sombra para las horas solares, ¿vale? Cómo le está dando las distintas sombras, ¿vale? Y entonces, si nos situamos en el cálculo de sombras, yo creo que es algo bastante interesante. En el cálculo de sombras, pues el programa sería capaz, ahora en este caso lo que está analizando también son los puentes térmicos, el programa pues es capaz de calcular todas las cargas térmicas y visualizar edificios, o sea, ventana por ventana y cerramiento por cerramiento, todo lo que son digamos, los huecos. Aquí en este momento está tardando porque hay otro punto que quería mostraros, que es novedad también desde hace muy poquito, desde hace unas semanas, que es que en el cálculo de climatización, también en climatización, tenemos en cuenta el análisis de los puentes térmicos lineales. Esto que en zonas, digamos, cálidas no es tan importante, en zonas más o menos frías es importantísimo los puentes térmicos y cada vez con un aislamiento mayor los puentes térmicos son fundamentales, ¿vale? Aquí, fijaos, el tema de las sombras, con este hueco el programa es capaz de identificar cómo, digamos, hay más puntos a nivel de sombra. Vale, aquí nos pregunta si se pueden introducir los elementos parasoles o solo se puede estudiar las sombras de otro edificio. Sí, se puede introducir aquí un forjado o dentro de cuando estamos seleccionando huecos, cuando seleccionamos lo que es el tema del hueco, voy a editar un hueco, podemos poner los elementos de sombra también. Aquí podemos introducir lo que quisiéramos, que esto lo exportaría al IDER y KLN para poder introducirlo, ¿vale? O sea que podemos introducir tanto forjados como los huecos que nosotros queramos, ¿vale? O sea que sí que se puede introducir cualquier elemento de sombra. Bien, pues con esta parte de climatización que hemos estado haciendo, otra parte que es lo que hemos visto de Siebel y como sistema híbrido, el programa puede introducir pues todo lo que en el campo de salubridad, desde el HS1, del 2 de basuras, el 3 de ventilación, 4 suministro de agua y 5 saneamiento. Pues bien, en el caso de calidad del aire interior, el programa pues es capaz de calcular la instalación. Primero, ver cómo tenemos la instalación, después, en función de las puertas que tengamos, de la distribución que hayamos introducido, el programa lo que hará será generar el equilibrado de caudales y en función de ese equilibrado de caudales dimensionará la instalación de ventilación, ¿vale? En este caso podríamos introducir la instalación de ventilación. Si le damos, por ejemplo, aquí podemos ver cómo el programa automáticamente está generando y está dimensionando las rejillas y el equilibrado que se está haciendo para cada una de las partes. Aquí tenemos un salón y tenemos una cocina y cómo pues el aire pues debería pasar del salón a la cocina para desde la cocina poder sacarlo. Pues el programa esto lo hace automáticamente este equilibrado, que se lo pasará también al C2 para poder calcular. O sea, todo está unido. Era lo que quería mostraros. Aquí en este caso, pues si queremos utilizar productos, pues podemos utilizar los productos también de Siebel, ¿vale? En el caso de salubridad, pues colectores, ventilación mecánica para viviendas, en abertura de admisión, pues podemos utilizar distintos productos y entre ellos, lógicamente, pues podremos utilizar, en este caso, están utilizándose pues de lo que es Siebel, ¿vale? Aquí tenemos el producto Siebel con las distintas, podemos utilizar si es marrón, blanco, los aisladores que nosotros quisiéramos hacer y las realizaciones que el programa está toda la documentación que desde Siebel, pues yo pues os animo a que podáis consultar, ¿vale? Bien, entonces paso a continuar. Aquí, en este caso, tanto en clima como en salubridad, o con todos ellos, se podría dar, después de calcular, pasamos a un punto que yo creo que es fundamental. Bueno, ¿y qué salida de resultados podemos tener? ¿Vale?
Dentro de esa guía de resultados, yo os recomiendo la siguiente. Una que la gente no conoce a nivel de estudio térmico y a nivel acústico, son los planos. Yo es algo que a mí me gusta cómo queda. Es un plano que yo creo que es bastante interesante y que vamos a verlo directamente. Entonces, si introducimos un plano, el estudio térmico, ¿qué planos puede generar el programa automáticamente? Pues con el DXF incluido, lo que hace el programa es generarnos, nos dibuja dónde está la envolvente del edificio, ¿vale? Nos dibuja la envolvente del edificio con sus características de qué el elemento constructivo hemos incluido y también los forjados que tengamos en contacto con el interior, o sea, lo que tenga que ver con la envolvente térmica. En este caso es una cubierta. Aquí tenemos un pavimento de un recinto y si voy cerrando, aquí por ejemplo tenemos las escaleras, que es una parte que aquí podría ser pues habitable, por lo que se ve aquí, pero en todo momento el programa nos va indicando los elementos constructivos y su referencia para poder después redireccionarlo en nuestro proyecto. O sea, eso está tanto a nivel térmico como a nivel acústico también. Entonces yo creo que es algo interesante que sepáis que es un plano que podéis incluir dentro de vuestro plano. Bien, pues esta es la parte de planos. La parte del listado ya las hemos visto. A nivel de estudio térmico, exportación a Líder, a Calener, a Energy Plus, a IFC para los programas como Altplan, como Archicad, como Revit, ¿vale? O cualquier otro. Y podemos exportar al Arquímedes. Vamos a exportar, por ejemplo, la climatización. Para ver algo concreto, igual que se puede exportar a Calendar, pues vamos a exportar, un segundito, a Arquímedes. Pincho aquí. Se puede exportar también a ABC3. Podemos aquí los elementos constructivos y la instalación, o solamente la instalación, aquí podemos decidir, y el programa lo que hace es generar automáticamente todo el listado de medición y presupuesto del edificio. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, con cualquier cambio que haya hecho, el cambio que he hecho del edificio próximo, pues ese edificio próximo que he hecho me ha cambiado el cálculo de cargas térmicas, por tanto me habrá cambiado la disposición de conductos. Si tuviese radiadores, por ejemplo, me cambiaría el número de elementos de radiadores y me cambiaría el presupuesto directamente. O sea que cualquier cambio que yo haga, el programa es capaz de generar pues, toda la documentación que aparece aquí. Respecto a esta documentación que os estaba comentando, os animo, creo que es el día 7 de marzo, dentro de los eventos, va a haber un evento donde vamos a explicar cómo conseguir la memoria de todo el proyecto. Vamos a hacer una explicación. Es el 6 de marzo es cuando, pero bueno, eso ya os llegará un email, no os preocupéis. Pues bueno, lo que estaba mostrando aquí es toda la medición de particiones, de calefacción, de rejillas, de aislamiento, y en cada uno de ellos, pues con el producto real que se está utilizando. ¿Vale? Todo lo que estamos haciendo, el programa pues es capaz de generar todo con eso. Me preguntan, el ruido de la ventilación, cuando es terciario, por supuesto, y cuando es primario, Soledad, pues tú defines los aisladores en función del ruido que quieras hacer. Y después pregunta José Luis si valdría el resultado de eficiencia energética para un proyecto o habría que exportar a Calener. El C2, esto es una vivienda unifamiliar, por tanto, que está en la península ibérica, y que cumple las propiedades necesarias para poder hacer con el C2. Esto no hace falta pasar a Calener ni a Líder. Esta obra concreta se puede visar y a la hora de calcular la certificación energética, perfectamente, el fichero que tenemos aquí, voy a darle al resultado calcular, el fichero de procedimiento simplificado es válido. Si el edificio, porque el edificio cumple unas características y principalmente porque está en la península ibérica. ¿Vale? Esto se recalca porque hay una serie de parámetros, pero esto la gente lo está utilizando perfectamente. No hay que ir a Calener. Yo, de hecho, pues Calener está muy bien. Pero si podemos ir por una simplificada y nos da una letra que es aceptable, pues ¿por qué no? Si realmente ya nos vale. ¿Vale? O sea que, bueno, tenemos las dos opciones. ¿Vale? Y bien, aquí podemos pasar por solar, por gas, etcétera, pero yo creo que la parte de este seminario principalmente estaba centrado en la parte de salubridad y la parte de climatización. De salubridad, para terminar, dentro de los resultados, pues el programa también genera el proyecto, por si alguien quiere utilizar la separata,
dentro del proyecto, pues el cumplimiento del HS3, ¿vale? Y aparece tanto a nivel de, pues, de ficha como a nivel, digamos, pues más extenso y de proyecto, que en este caso es lo que estamos haciendo. Para el ámbito de Canarias todavía no es válido. Pues César, lamentablemente no. Para Canarias todavía, el C2 no, pero puedes exportar a Canarias y ya está. Esto pues, yo creo que algún día la gente se tendrá para las islas, pero de momento no es el caso. Pero bueno, todo lo demás sí que se puede hacer, o sea que bueno, yo te animo a que lo puedas hacer. Bien, pues aquí el programa lo que sería capaz es de lo que hemos introducido, de generar pues un proyecto con su memoria prescriptiva, sus cálculos, sus pliegos de condiciones, edición y presupuesto, sus planos. El programa es capaz de generar, digamos, pues, los cálculos y lo que es toda la documentación necesaria para poder obtener el proyecto de ventilación. ¿Vale? En este caso, pues es lo que estamos comentando. Bien, pues yo hasta aquí era, porque se me está acabando el tiempo. No sé si tenéis más preguntas. Veo que habéis preguntado cosillas, eso está muy bien. Nos pondremos en contacto con vosotros para poder pasaros toda la información que nos estéis pidiendo y yo os animo a cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier asunto que queráis tratar con nosotros, pues os invito también a la feria. Yo creo que la feria de climatización es un evento bastante importante y que sepáis que si necesitáis invitaciones podéis contactar con nosotros en nuestra página web. Voy a entrar a nuestra página web. Un segundito, dentro de nuestra página web, en calendario de encuentros, perdón, en ferias y certámenes, es una feria donde estamos, en climatización, podéis solicitar vuestra invitación, ¿vale? La de Mozambique creo que ninguno, que nos queda a todos un poco lejos, pero bueno, si alguien está interesado en Mozambique podríamos verlo, aunque pille un poco lejos. Estas son las ferias donde estamos yendo, ¿vale? Pues a las que vamos a ir, y dentro del calendario de encuentros, lo que comentaba, y yo os animo porque creo que va a ser interesante, os animo al resto de presentaciones que van a ser muy interesantes, y dentro de esta presentación, el 6 de marzo, yo no sé si está todavía dado ya o en breve se publicará, estas son las que hay actualmente, pero en breve se publicará el 6 de marzo, donde podéis acceder pues a las presentaciones. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra paciencia, pediros disculpas por la primera conexión que no ha sido lo mejor que podía ser, y por mi parte agradeceros, y si no hay más preguntas, que dejamos unos segundos por si alguien quiere preguntar y quiere teclear. Pues nada, si no hay pues si no hay preguntas, agradecer vuestra presencia, y si mañana podéis, va a ser también muy interesante, y si no, pues en otro evento nos veremos. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.